Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos un día más, un lunes más para seguir compartiendo la palabra del Señor como cada día, como cada lunes. Y quizás tú te estás preguntando en dónde me encuentro, en dónde estoy. No es el lugar habitual donde grabamos los devocionales, tampoco estamos al aire libre porque a veces nos pilla alguna mañana en cualquier sitio en el exterior y tenemos que grabar ahí. Bueno, hoy he querido grabar este devocional aquí porque ayer domingo inauguramos este lugar aquí en el sur de Fuerteventura. Este es el nuevo lugar de culto, el nuevo lugar donde la iglesia aquí en el sur de Fuerteventura, el Morrojable, nos estamos congregando todos los domingos a las 6 de la tarde y aparte otras actividades, y este es el lugar, quería que lo vieran. Ayer tuvimos un culto de verdad precioso, se llenó la casa, estuvo bueno, fue un tiempo bastante bonito. No fue la inauguración, queremos hacerla más adelante cuando esté un poco más acondicionado este lugar, pero pudimos por fin volver y congregarnos en un lugar propio de la iglesia. Pero vamos a lo que nos ciñe en esta mañana, lo que verdaderamente es importante, que es su palabra. Y hoy vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Jesús, según el evangelista Mateo, capítulo 26, versículo 36. Y dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Llevamos unos días viendo los momentos previos al arresto de Jesús, antes de ser crucificado. Y hemos aprendido que Jesús, pues en el peor momento de su vida, Él se refugió en la oración, orando al Padre. Jesús entró en un estado de sufrimiento, en un estado de agonía tan severo que la Biblia dice que llegó a sudar sangre debido a ese estrés. Pero Él supo esa agonía encauzarla al Padre en oración. Qué bonito, ¿no? También vimos como aunque Jesús oró que el Padre pasara esa situación de su vida, Él no la quería enfrentar, vemos que la respuesta del Padre fue un no. Y aprendimos que orar no es que Dios haga nuestra voluntad, sino que orar es aprender a someter nuestra voluntad a su voluntad. Y hoy me gustaría resaltar el hecho del lugar, de ese huerto llamado Getsemaní. Recuerda que todo en la Biblia tiene una razón de ser, tiene un porqué. Y el hecho de que este acontecimiento haya sucedido en este lugar llamado Getsemaní tiene un porqué. Y la pregunta es: ¿por qué esto sucede en este huerto, en este lugar? Mira, yo encuentro tres motivos y hoy te voy a hablar del primero, que ya el primero te lo expliqué también la semana pasada en uno de los devocionales, explicándote el significado, conociendo el significado de la palabra Getsemaní, que significa prensa de aceite. En la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu. En otras palabras, podríamos decir que lo que sucedió en este huerto, lo que sucedió en el Getsemaní, fue una prensa, una aflicción en el Espíritu de Jesús. ¿Pero por qué hubo esta aflicción, esta prensa de Espíritu? Bueno, ya lo hemos visto, porque Jesús no quería pasar por este calvario, no quería enfrentar este sufrimiento. De hecho, se lo pidió al Padre: pasa de mí esta copa. Pero Él entendió que tenía que hacer lo que el Espíritu le decía y no lo que el alma o la carne le decía. Hoy tenemos que aprender o recordar que dentro de nosotros está algo que se llama la carne, hay otra cosa que se llama el alma y otra cosa que se llama el Espíritu. ¿Qué nos pide la carne? ¿Qué nos pide el alma? ¿Y qué nos pide el Espíritu? Bueno, aclaremos que la carne es nuestra naturaleza pecaminosa con la que todos hemos nacido. El alma es donde se albergan los sentimientos, donde se albergan también las emociones, y el Espíritu es esa parte de Dios que tenemos en nuestro interior. La carne te pide siempre lo contrario al Espíritu. Esto nos lo enseña Gálatas, capítulo 5, verso 17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, dice Gálatas, para que no hagas lo que quieras. ¿Te das cuenta? Esta parte que está dentro de ti, que todos tenemos, siempre va a querer lo contrario a lo que quiere el Espíritu.
Por ejemplo, si tu espíritu quiere orar, la carne no quiere. Si el espíritu quiere leer la palabra, es la carne quien se opone. Si el espíritu, qué sé yo, quiere servir a Dios, quiere congregarse, es la carne quien te lo va a poner difícil, quien te lo va a impedir. Por eso nunca debemos obedecer a esta parte interna que hay en nosotros, que lo que quiere es separarnos, que lo que quiere es desligarnos de Dios y de su servicio. Bueno, por otra parte está el alma, que vuelvo y repito, que tengo que aclarar que ahí se albergan tus emociones y tus sentimientos. Y aquí tenemos que tener mucho, pero que mucho cuidado. Porque en el tiempo que nos ha tocado vivir, en este 2022, se nos enseña que tenemos que hacer lo que sentimos en el momento. Que tenemos que dejarnos llevar. A nuestros jóvenes se les dice, no, tienes que aprender a fluir para que las cosas vayan bien. Tenemos que hacer lo que nuestro... Tú haz lo que te mande tu corazón. Pero sin embargo la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso, que es perverso, más que cualquier cosa que tú conoces es perverso. Aquel que se deja llevar por sus sentimientos, aquel que se deja llevar por sus emociones, o aquella que se deja llevar por su corazón, se está dejando llevar por un ser perverso. Por eso Jesús dijo, Señor, quiero pasar esta situación, no quiero enfrentarla, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú dices. No quiero que se haga lo que yo siento, sino que se haga tu voluntad. Y luego, por otra parte, lo que está dentro de nosotros es el Espíritu. Es esa parte de Dios en nosotros. Y es esta parte la que nos pide hacer la voluntad de Dios. Cuando tienes ese deseo de servirle, es el Espíritu quien te está inculcando. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En el huerto de Getsemaní, el Espíritu de Jesús fue prensado hasta que doblegó su voluntad a la voluntad del Padre. Así deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Doblegar nuestra carne, doblegar nuestra alma, someterla para que sea el Espíritu el que mande, que sea el Espíritu el que gobierne dentro de nosotros. No te dejes llevar nunca por tu corazón. No te dejes llevar por sentimientos, por emociones. Los sentimientos y las emociones están bien, vivirlas, experimentarlas, pero no son buenas guiadoras, no nos pueden guiar, no podemos hacer lo que ellas nos manden hacer. Nuestro corazón es engañoso, es perverso y tú lo sabes bien. Tú te levantas un día con mucho ánimo, otro día estás desanimado. Tienes una emoción buena o mañana tienes una emoción mala. No guíes tu vida en base a emociones, a base de tus sentimientos, ni tampoco en base a lo que tu carne te pide, ¿verdad? Esos sentimientos o esas decisiones de apartarte de Dios, de no querer orar, de no querer leer la palabra, de no querer congregarte, eso proviene de la carne. Nosotros tenemos que hacer como el Señor, dejar que sea el Espíritu el que gobierna hasta que digamos, Abba, Padre, yo te bendigo, yo te amo, Señor, y que el Espíritu sea el que esté gobernando todo nuestro ser. Y eso se va a lograr a través de la oración. Amén. Así que esa es la primera razón por la que yo encuentro que Jesús tuvo que hacer esta oración en el Getsemaní, porque fue una prensa de aceite. Y mañana, Dios mediante, quizá, si Dios me lo permite, vamos a ver las otras dos razones. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos regalas un nuevo día más de vida. Señor, gracias, te bendecimos por ello. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que en este día, Señor, podamos vivir una vida conforme al Espíritu. Señor, que no sea la carne la que nos guíe, que no sean los sentimientos, las emociones, nuestra alma la que nos guíe, sino que sea el Espíritu que está dentro de nosotros quien nos guíe, quien nos lleve, quien nos anime siempre a servirte. Señor, seguimos orando, seguimos clamando por esta situación que está sucediendo en Ucrania. Pon tu mano y detén este conflicto. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo. Gracias te damos por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este precioso lunes que Dios nos está regalando. Nos vemos, Dios mediante, mañana en el siguiente devocional. Dios te bendiga.